Pues vamos a tratar ambos temas, de las últimas normativas respecto a dos enfermedades muy particulares, que son el VIH y el cáncer, con incidencias muy dispares y con impacto muy diferente en lo que concierne al mundo de los seguros. Para ello, pues como se han presentado previamente, pues expresarán su opinión sobre este tema nuestro médico asesor Pedro Gargantilla y Miguel Ángel Pinilla. Yo voy a simplemente, Miguel Ángel Pinilla, que es nuestro responsable de suscripción médica. Yo simplemente voy a dar una serie de detalles estadísticos, ya que soy actuario, pues eso es a lo que, a lo que me dedico más. Así que aquí simplemente datos del INE, donde para ver un poquito, poner en contexto estas dos enfermedades respecto a la incidencia en la mortalidad y en la morbilidad en España. Bueno, como vemos, en cuanto a la mortalidad, hay una incidencia un impacto muy distinto en cuanto a ambas enfermedades. En cuanto al SIDA, pues apenas son entre 300 y 400, es una cifra descendiente en los fallecidos al año que son por esta causa del SIDA, no del VIH. Luego Pedro Gargantilla explicará, como siempre, bien la diferencia entre ambos conceptos. Y luego, por otro lado, en tumores, pues como vemos, tiene una importancia mucho mayor en cuanto a la mortalidad general en España. Hemos eliminado de esta comparativa el año 2020 porque el impacto de la COVID pues desvirtuó un poquito la importancia del cáncer en el total de fallecimientos en el territorio. No obstante, si vemos que todavía en el 21 y 22 todavía sigue habiendo un impacto importante de la COVID eh, y de otras enfermedades, pero sobre todo de la COVID, que crecieron mucho en esos 3 años, 20, 21, 22, y por eso la incidencia relativa en el respecto al número total de fallecimientos pues baja del cáncer, pero no obstante el número de fallecimientos por cáncer aumenta en estos últimos años. También eso tiene que ver, esa bajada de la incidencia relativa es por el aumento de la mortalidad, que vemos aquí un poquito más abajo, que pasó del 0,89% de mortalidad global en 2019 a 0,98 en 2022. 2023 estamos volviendo un poquito más por los derroteros anteriores a la COVID, se va normalizando un poquito más la situación y entendemos que el cáncer debería seguir siendo pues un 27% de la mortalidad global más o menos. Aquí vemos también el impacto en la morbilidad del cáncer, principalmente, que es la enfermedad que tiene más impacto en la sociedad en general. El VIH hace mucho que dejó de ser una enfermedad con tanto impacto y vemos que en 2019 pues, supuso una cifra muy elevada en cuanto a las... Un segundito, que estoy viendo. Perdón. En cuanto a las estancias causadas y altas hospitalarias, estancias causadas es el número de días en que está hospitalizado un paciente y las altas hospitalarias, pues es el número de las altas, vamos, simplemente. La estancia en los hospitales, pues bajo de media por esta enfermedad, pero vemos que sigue siendo pues, un número muy elevado de casos y de altas, ¿vale? Esto es seguramente más por la COVID que porque hubiera otro motivo, esta bajada en el número de días. A ver, luego, para ponerlo un poquito en contexto mundial, estos son cifras del informe de la Sociedad Española Oncológica Médica. A nivel mundial se espera pues que suba un 63% la incidencia de los tumores a nivel mundial, a nivel global, en el mundo entero. Que eso supone un crecimiento pues, que nos pone un poco en contexto de la tendencia que tiene esta enfermedad a nivel mundial. No es un tema específico de España que también trataremos. En cuanto a los tipos de cánceres, pues bueno, vemos un poco lo que también estamos más concienciados con ellos, pues el de pulmón, el de mama, que están muchos en los medios de comunicación. No tanto el de próstata, aunque también tiene una incidencia bastante significativa, y de colon. Esos son los cuatro principales. Pero vemos que hay una heterogeneidad muy grande en cuanto al tipo de cánceres, que, bueno, nos hace pensar que quizá la normativa relativa al cáncer a lo mejor es un poco simplista, ¿no? Intenta simplificar una realidad muy compleja, como es todos los tipos de cánceres con tratamientos diversos vamos, y muy distintas circunstancias que rodean cada uno de estos tipos de cánceres y tratamientos. Eh, Ahora hablamos un poquito, simplemente una pincelada sobre la incidencia de los últimos años, en los últimos 20 años del cáncer en hombres y mujeres.
Ha bajado muy ligeramente la incidencia desde principios de los 2000 hasta 2020 en los hombres y ha subido muy ligeramente en las mujeres. Esto, pues, habría que estudiarlo en profundidad a qué puede ser debido. También puede ser debido a la mayor concienciación, como se ve mucho incluso en los medios de comunicación con respecto al cáncer de mama en las mujeres, no tanto en el de próstata, que es común en los hombres, y puede ser por diversos factores también, por hábitos poco saludables que han podido ir cogiendo las mujeres cada vez más. Pero bueno, el caso es que tampoco hay una variación muy significativa. En general, se mantiene bastante estable y va creciendo poco a poco, como vemos en la estimación global a nivel mundial. Y luego una cosa que queríamos señalar, antes de entrar en profundidad en materia de todo el tema del cáncer, pues esto es una noticia que creemos que buscaron las instituciones para, digamos, respaldar un poco toda la normativa que sacaron. El único problema, que está muy bien, es que la normativa la sacaron en junio y esta noticia casualmente salió en octubre, cuando estaba levantando un poquito de ampollas en el sector, eh, pues buscaron este tipo de respaldo de la Sociedad Europea Oncológica Médica y para justificar que esos 5 años es un periodo más que razonable la decisión que se tomó en el gobierno español, pero que, bueno, que tendrán que tomar todos los estados miembros de la Unión Europea en los próximos años respecto al cáncer. Y sin más, paso a Pedro Barranquilla. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar sobre el cáncer. Hemos dividido el resto de la tarde, una primera parte que vamos a hablar del cáncer y la segunda parte que vamos a hablar sobre el VIH y el SIDA. Cuando hablamos de cáncer, la primera pregunta que nos surge es esta palabra que suena tan mal, ¿cuándo aparece? Pues fijaros, la palabra cáncer fue acuñada en el siglo V antes de Cristo, es decir, hace 26 siglos, por el que es considerado el padre de la medicina, por Hipócrates. En aquel momento él formuló una teoría en la cual nuestro organismo tenía 4 humores y las enfermedades se producían cuando alguno de esos humores estaba o en defecto o en exceso. Y él llegó a la conclusión de que estas enfermedades 100% de los casos malignas y mortales, en aquel momento no había ni quimioterapia ni radioterapia, no había nada, estaban producidos por un exceso de bilis negra. Afortunadamente, en estos 26 siglos hemos avanzado mucho, no tiene nada que ver la concepción hipocrática de la enfermedad, ni tampoco el pronóstico que tiene el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, y a mí muchas veces me preguntan, oye, tengo un amiguete que tiene cáncer, ¿cómo lo ves? Pues hablar de cáncer es como si decimos que tenemos un coche. Es un coche azul, es un coche negro, de alta gama, es pequeño, monoplaza, biplaza, familiar. ¿Qué es? ¿Es una vanette? La palabra cáncer engloba a más de 800 tipos diferentes de cánceres malignos. Porque el siguiente matiz que tenemos que hacer ¿es lo mismo cáncer, tumor o neoplasia? Pues es lo mismo. Muchas veces dicen, no, bueno, a mi cuñado cáncer no, le dijeron que tenía un tumor. Pues oye, es lo mismo. O alguien dice, bueno, nos han dado muchas esperanzas porque lo que tiene es una neoplasia de próstata, no un cáncer de próstata. Pues desgraciadamente cáncer, tumor y neoplasia son lo mismo, ¿vale? O sea, que cuando alguien tiene un cáncer de próstata, tumor de próstata y neoplasia de próstata, tiene la misma enfermedad. El cáncer es una patología terriblemente compleja. Fijaros en esta clasificación, es la que se utiliza habitualmente en medicina para ver qué tipo de tumor tiene. Y ya hablamos, tumores con nombre propio, es decir, tumor de pulmón, pero no todos los tumores de pulmón son iguales. Volviendo al ejemplo del coche, es como decir que tenemos un coche de la casa Renault, pues no todos los Renault son exactamente iguales. Tenemos una amplia diversidad. Clasificamos al tumor de próstata, al tumor de pulmón, al tumor de colon en base a 3 letras, la T, la N y la M. Pues fijaros que la T, para complicar más el asunto, se puede clasificar en T0, TX, TIS y T1, T2, T3 y T4, es decir, 7 formas diferentes de clasificar la T. La N hace referencia a los ganglios, si tiene ganglios, no tiene ganglios, si están muy lejos, si son muchos, si son pocos, y la M a la existencia de metástasis. Con lo cual, pues un simple cálculo de probabilidades, pues fijaros si hay 7 T's, 3N y 3M, pues 3 por 3, 9, 9 por 7 hay 63 posibilidades tan solo en un tumor o en un cáncer, en el de próstata. Es decir, no todos los cánceres de próstata son iguales, sino que habría, por así decirlo, 63 tipos diferentes de tumores de próstata. Cada uno con su idiosincrasia, su evolución, su malignidad, su pronóstico, su mortalidad. Pues si antes decíamos que había más de 800 y cada uno de esos 800 hay que multiplicarlo por 63, pues un simple cálculo
hace ver la complejidad de la clasificación del cáncer. Clasificar el cáncer pues es terriblemente complejo, ¿vale? Esta es un poco la gráfica que antes nos mostraba Marcos, en la cual pues aparece la mortalidad, los tipos, la frecuencia. Y cuando quisimos hacer un tarificador del cáncer, pues claro, vimos pues, 800 y pico multiplicado por 67, vimos que era algo bastante inabarcable. La segunda pregunta que nos surge es si tumor es igual a muerte. Cuando alguien dice, pues tengo un tumor de tiroides, ¿eso significa que me voy a morir? Precisamente con el tumor de tiroides la mortalidad es muy baja. Y afortunadamente, como decíamos antes, ha cambiado la expectativa a lo largo de estos 26 siglos que nos separan de Hipócrates. Ahora mismo, tumor no es igual a muerte. Habría que matizar muchísimo qué características tiene ese tumor, porque hay muchísima variabilidad terapéutica. Tenemos muchas posibilidades, muchas herramientas para tratar a estos pacientes. No obstante, a pesar de esas buenas noticias, cuando alguien nos decía que había tenido un linfoma de Hodgkin, que le diagnosticaron en el año 2000 y que estaba curado en el 2010, y nos lo planteaban, pues a muchos de ellos decíamos, uy, qué miedo, rehusar. O cuando alguien nos decía que tenía un cáncer de colon diagnosticado en el 98, que le habían dado quimioterapia y radioterapia hasta el 2003 y desde entonces tenía revisiones anuales en remisión completa, pues si éramos muy, muy bondadosos, pues le decíamos, bueno, pues pon una sobreprima del 25%. Claro, esto parece que no tiene mucho sentido. Es decir, si fue curado en el 2003 y curado en el 2010, pues parece que rehusarle o ponerle una sobreprima cuando han pasado tantos años, parece que no es lo más oportuno. Con lo cual, nosotros desde Nacional de Reseguro nos planteamos la mejor estrategia para tarificar a estos candidatos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Pinilla. Antes de nada, daros la bienvenida por vuestra asistencia y es un placer saludaros. Siguiendo con la sesión, pues vamos a empezar a intentar desgranar y hablar un poquito de lo que es la ley del derecho al olvido oncológico. Hablaremos un poquito por encima también de lo que significa la ley del derecho al olvido en Europa, hablaremos en España. Pues bueno, esta ley que algún quebradero de cabeza nos está ocasionando. Esta ley se publicó en el Boletín Oficial del jueves 29 de junio de 2023 y bueno, pues fue una ley, pues vamos a ver, un poquito escueta y la verdad que nos está ocasionando más preguntas que respuestas, porque vamos, hablando con nuestros cedentes, la verdad es que todo el mundo tiene cierta incertidumbre a la hora de intentar comprender y de ajustar esta ley a lo que son todos los productos de vida y demás. Si me permitís que os lea, pues esta ley lo que viene a decir es que serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por haber padecido cáncer antes de la fecha de suscripción del contrato o negocio jurídico, una vez que hayan transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior. Pues esto es lo que nos encontramos. Pues la verdad, como os he dicho antes, muchas dudas, muchas diferencias a la hora de interpretación. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos y sobre todo con un documento valiosísimo de UNESPA podemos arrojar un poquito de luz y bueno, pues aclarar algunas dudas. ¿Cómo está establecida la ley del derecho al olvido en la Unión Europea? Pues bueno, ahora mismo hay 5 estados que ya la tienen aprobada, que son Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. La Unión Europea dice que a más tardar todos los estados miembros garanticen el derecho al olvido. Bueno, exceptuando algún que otro matiz, estos cinco estados miembros los tienen aprobados y la ley viene a decir que se le concede un plazo de 10 años para que se aplique la ley del derecho al olvido después de finalizar su tratamiento. Y en caso de que haya sido diagnosticado antes de los 18 años, hablamos de un plazo de 5 años para que entre en vigor esta ley. La diferencia que ellos están jugando con un plazo de 10 años, en España tenemos un plazo de 5. ¿Vale? Vamos a comentar, como os comentaba antes, un documento de UNESPA, que bueno, que son dudas y cuestiones interpretativas, con alguna petición al organismo pertinente que esperemos que llegue a buen fin. Pues empezamos a decir a qué tipo de pólizas afecta esta ley. Pues bueno, en principio a lo que son pólizas, por ejemplo, como de deceso, salud, asistencia en viaje, etcétera, etcétera, no afecta.
Solamente hay que contemplarlo en las pólizas de vida, ¿vale? Luego más adelante veremos un poquito lo que Nacional de Reaseguros ha especificado, ajustándonos a los cuetos de la ley, lo que viene siendo un tratamiento radical. Pero UNESPA propone que por tratamiento radical se entiende el uso de cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, trasplantes de médula ósea, y cualquier otra terapia de acuerdo con el estado actual de los conocimientos médicos y científicos para curar un cáncer. Bueno, pues, como veis en esto. Entonces, la verdad es que con esto estaríamos un poquito más respaldados a la hora de poder tarificar y a la hora de emitir ciertas pólizas de un paciente que tenga este tipo de patología. Pero bueno, lo que nos han dicho solamente lo dejan tratamiento radical. Un poquito más adelante, como he comentado, veremos lo que Nacional de Reaseguros propone. Otras dudas y cuestiones interpretativas. Si se demuestra que la patología se acoge al derecho del olvido, una vez que lógicamente una póliza ya está emitida, si se demuestra que con documentación médica se acoge a la ley del olvido, se han de suprimir todos los recargos, extraprimas, exclusiones o cualquier condicionamiento a la hora de formalizar esa póliza, que habría que reestructurarla, por decirlo así. Si un tumor se acoja a lo que es la ley del derecho al olvido, como estamos diciendo, no será tarificable, pero por el contrario, sí podemos tarificar y valorar las consecuencias o secuelas que le hayan dejado dicho tratamiento para esta patología. Hablamos de una persona ha tenido un tratamiento para un tipo de cáncer de colon o ha tenido un cáncer hepático o un cáncer renal y esto le ha producido otras secuelas o consecuencias derivadas del tratamiento, lo que sí podemos entrar a valorar es en qué estado ha quedado, por decirlo así, los órganos dañados a base por culpa de este tratamiento, ¿vale? Otra cosa que también, bueno, yo creo que nos vamos a coger bastante por lo que es la incertidumbre de esta ley tan escueta, es a la hora de que nos esté un siniestro en nuestra cartera. Lo que sí podemos hacer es solicitar a los beneficiarios del seguro o al mismo asegurado en caso de invalidez información oncológica de su patología para lógicamente contrastar que sí o no está acogida a lo que es la ley del derecho al olvido oncológico. Si por favor tenéis alguna duda o cuestión a medio de esto, por favor no dudéis en interrumpirme, estaremos encantados de contestarla. Otro hándicap, por decirlo así, que tuvimos fue que cuando entró la entrada de esta ley en vigor, pues se produjo al día siguiente de su publicación en el BOE. Quiero decir que se publicó en el BOE y al día siguiente esta ley ya estaba en activo. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué pasó? Que no nos encontramos prácticamente con ningún plazo de adaptación para pues modificar toda la documentación y todo lo que tenemos. Entre ellos, pues bueno, hemos destacado unos cuantos, lo que pueden ser la modificación de las bases técnicas de los productos del seguro, los condicionados de los contratos de seguro, cuestionarios de salud, procedimientos de suscripción de las entidades, adaptación de los sistemas informáticos, formación de las redes en su distribución, como pueden ser agentes, operadores, bancas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que son procesos que nos llevan mucho tiempo. Un poquito ahora veremos, presentaremos nuestro tarificador automático de cáncer, que lo hemos tenido que modificar 2 veces en el último año. Y bueno, este tarificador automático consta de 805 tumores y bueno, revisarlos todos uno por uno para adaptarlos a la ley del derecho al olvido, la verdad es que fue un trabajo bastante complicado. Vamos a entrar un poquito cómo podemos valorar y a presentaros nuestra herramienta de valoración del cáncer. El cáncer, como decimos, es la segunda causa de mortalidad que es responsable entre el 20 y el 25% de la muerte, según diferentes estadísticas de sexo y grupos de edad. Para tarificar el cáncer tenemos que disponer de información muy precisa, actualizada y sobre todo tenemos que tener en cuenta muchos conceptos que pueden influir tanto positiva como negativamente a la hora de realizar una valoración.
Para ello, bueno, hemos sacado los 6, por decirlo así, un poquito más fundamentales, que son los que nos tenemos que apoyar. Uno es la fecha de diagnóstico inicial, que es muy importante, la fecha de finalización del tratamiento, si ha habido recidivas, tratamientos aplicados y efectos secundarios de los mismos, que esto es lo que hemos dicho un poquito antes, por si tenemos que valorar el riesgo desde otro punto de vista de órganos afectados o posibles secuelas derivadas del tratamiento, el informe anatomopatológico y sobre todo yo creo que es la principal condición a tener en cuenta a la hora de valorar esta patología es la situación actual del candidato. Bueno, más adelante saldrá una diapositiva que buscando en el baúl de recuerdos fue de una ponencia que hicimos allá por el año 2009-2010 y bueno, pues me llamó la atención porque afortunadamente las condiciones principales para tarificar esta patología, la principal que tenemos que tener en cuenta sobre todo es la situación clínica actual del candidato. Os dejo con el doctor Pedro García. Bueno, pues la cosa la verdad es que se nos complica, ¿no? O sea, si antes decíamos que había muchísimos tipos de cáncer, 800 y pico, si cada cáncer tiene 67 variantes diferentes, si a esto se añade una ley del derecho al olvido oncológico, la verdad es que parece una complejidad totalmente extrema. ¿Era necesaria la ley de derecho al olvido oncológico? Indudablemente, sí, era necesaria. Con aquellos dos ejemplos que poníamos antes. Es decir, hay candidatos que tuvieron un tumor del cual ya están curados, han pasado miles de revisiones y no hay recidivas tumorales. Ahora bien, ¿se pueden acoger todos los candidatos a la ley del olvido oncológico? La respuesta es no. Todos no se pueden acoger. ¿Nos convence esta ley? Para nada. Yo creo que ha sido demasiado precipitada la ley, no se han tenido en cuenta a los diferentes actores y, como intento plasmar en esta diapositiva, quedan muchas lagunas todavía por resolver. Con lo cual, no nos convence y veremos qué es lo que va sucediendo pues, a lo largo de los meses. De entrada, todos los candidatos no se pueden acoger, es decir, tienen que cumplir esos requisitos que establece la ley. Bueno, y entonces nos queda la siguiente pregunta que nos planteamos es, oye, ¿y en aquellos que no se acogen, qué hacemos? Pues simple y llanamente lo que veníamos haciendo hasta hoy, es decir, utilizar una herramienta, un tarificador, en el cual veamos qué sobreprima o si se pueden asegurar o por el contrario hay que rehusar. Es decir, ahora en los pacientes oncológicos distinguimos dos líneas claramente definidas, los que se acogen y los que no se acogen. Volvemos otra vez con los fundamentos para valorar el cáncer. Vamos a ver, como ha comentado el doctor Pedro Arantilla, se tiende a considerar que haber padecido un cáncer hace a la persona totalmente inasegurable. Vamos a ver, eso es erróneo. O sea, a ver, hay ciertos tipos de cáncer que por su condición y su grado de malignidad, lógicamente, harán que esto no sea posible, pero vamos, que una gran parte de ellos, por supuesto, que sí pueden ser asegurados con una documentación médica y clínica totalmente actualizada. Hay todavía muchos excedentes bueno, cuando les entra un caso de alguna persona que tiene cáncer, todavía tienen cierto miedo, cierto respeto a la hora de poder asegurarlo y valorarlo. La verdad que, bueno, cada vez lo tenemos más conocimiento y yo creo que también con herramientas que nos ayudan a fundamentar todo lo que estamos diciendo es bastante más sencillo. Sobre todo, como también ha comentado Pedro, hace 40 años ha cambiado mucho la concepción de un cáncer. Antes era más complicado, pero bueno, afortunadamente la medicina avanza, es una barbaridad y a día de hoy podemos asegurar un porcentaje bastante alto de personas que tengan cáncer. Nosotros en el tarificador automático de Nacional de Reaseguros, el Da Vinci, pues bueno, tenemos varios tarificadores automáticos, entre ellos tenemos el de diabetes y cáncer. Bueno, para mí yo creo que el cáncer es la joya de la corona de esta herramienta, nos llevó mucho trabajo elaborarlo, pero bueno, yo creo que ha sido un trabajo que la verdad ha merecido la pena. Ahora pasaremos a explicar por qué. A la hora de valorar la diabetes yo creo que para los que no somos médicos, y bueno, ya tenemos un poquito de experiencia en esto, yo creo que es una patología que es más intuitiva de valorar y menos técnica que a la hora de tener un expediente, una información clínica del cáncer, o sea, es más intuitiva. En cambio, el cáncer nos podemos encontrar con unos informes médicos
que a los que no somos médicos, de verdad, lo único que hacen es levantarnos un dolor de cabeza impresionante y sobre todo nos podían tener un índice de error muy alto a la hora de valorarlos. Os voy a dejar unos 10 segundos para que leáis el último párrafo, que esto está sacado de un expediente real. O sea, os dejo para que lo leáis un poquito lo complejo que puede ser tarificar un cáncer. Pues cuando cogí este expediente, pues bueno, pues empecé a abrir el internet, pues para ver, por ejemplo, pues que era un Melan A y un HMB45. Ahí me venían más siglas, me venían más estadiajes, me venían otro tipo de marcadores. Abrí otra página intentando saber qué era el Ki7 y bueno, cuando tenía 15 o 20 páginas de internet abierta, al final decidí mandárselo a nuestro doctor Pedro Garantilla porque lo único que estaba haciendo era liarme más. Entonces, pues bueno, a raíz de expedientes como esto, siempre es lo que te hacen pensar de por qué no poder hacer una herramienta que ayude y sobre todo facilite la labor tanto a médicos, ¿por qué no?, como a las personas que no somos médicas. En la herramienta de selección de riesgos de DaVinci todos tenemos una alta gama de los suscriptores, o sea, personas que no tienen experiencia, personas que ya saben bastante del tema y sobre todo también tenemos personal médico. Pues siempre intentamos hacer una herramienta que sea intuitiva y fácil de manejar para todos nuestros usuarios. Eh, Cuando empezamos a desarrollar esta herramienta, bueno, pues jugamos con 805 tumores diferentes que están contemplados en la herramienta. Empezamos a trabajar, intentarlo desarrollar, como ha contado antes Pedro Gargantilla, a través del marcador TNM. Pero cuando vimos que aquello se empezaba a complicar y sobre todo que no estábamos dando una valoración precisa para los tumores que teníamos reflejados en nuestra base de datos, cambiamos el pensamiento. Entonces decidimos que lo mejor era ver en ese momento si el candidato estaba libre de enfermedad tumoral. O sea, vamos a dejar un poquito atrás todo el calvario que ha sufrido esa persona, tanto tratamientos, quimios, radios, recaídas, operaciones, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar única y exclusivamente en el momento y el estado actual de salud de ese candidato. ¿Vale? Esta es la diapositiva que os mostraba antes. Pues bueno, hablamos del Brackenridge, que es bueno, pues el libro de cabecera de los suscriptores, de la edición cuarta y sobre todo me fijo del tercer punto, que es el que he puesto en negrita, que lo fundamental es estar en estado de buena salud general en el momento presente, o sea, en el momento de contratar esta póliza. Eh, en el tarificador automático de cáncer, como decimos, hemos tardado casi un año y medio, dos en desarrollarlo, pero bueno, con 3 pasos podemos tarificar 805 tipos de cánceres, de tumores diferentes. Para ello lo vamos a hacer con 3 sencillos pasos. Lo primero que tenemos que saber es la localización de ese tumor, ¿vale? Una vez que lo veamos, pues vemos la localización, tenemos todas las localizaciones, en este caso, como ejemplo, he puesto endocrinología. El siguiente paso, una vez que lo vemos, tenemos que coger el órgano afectado dentro del sistema de la localización endocrinología. Tenemos la hipófisis, páncreas, paratiroides, suprarrenales y tiroides. A modo de ejemplo, he puesto suprarrenales. Y dentro de estos hemos cogido los tumores un poquito más frecuentes o más llamativos dentro de suprarrenales. Y yo he elegido el incidentaloma. Le damos a ver resultado y nos dice que para las garantías de vida, invalidez e ILT, si este tumor no ha sido extirpado o hasta un año tras la extirpación, el agravamiento de esa póliza iría con un más 0,5 por 1000. Después, pasado este tiempo, se podría considerar dentro de la normalidad. Para la garantía accidental se podría conceder desde el primer momento dentro de la normalidad. Os comentaba antes que dentro de lo escueto de esta ley que ha salido, pues bueno, como he dicho antes, tenemos más preguntas que respuestas, sobre todo hablando con nuestras cedentes y demás, que todas tienen las mismas inquietudes. Lo que hemos hecho dentro de esta pregunta
sin salirnos de lo establecido en la ley, hemos intentado explicar un poquito, por ejemplo, hasta que UNESPA, a ver si consigue, y incluimos como tratamiento radical lo que hemos dado al principio, pues qué se entiende por tratamiento radical a día de hoy dentro de esta patología. Pues es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o inmunoterapia. Además, esto está recogido, Pedro, si no me confundo, en la Universidad de Navarra, ¿vale? O sea que, sin salirnos de la ley, esto es lo que a día de hoy podemos contemplar por tratamiento radical. Lo hemos incluido dentro de la pregunta que Nacional de Reaseguros aconseja, pues para incluir en reconocimientos médicos, en pólizas, declaraciones de salud, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora un par de ejemplos de cómo actuaría la ley del derecho al olvido si elegimos algún tipo de tumor al que se pueda acoger a dicha ley, ¿vale? Pues, hemos cogido en este caso el aparato digestivo, el órgano afectado sería el intestino grueso y tenemos el tipo de tumor que es un adenocarcinoma. Si le damos a ver valoración, nos dicen que para la garantía de vida e invalidez, bueno, tanto como para el accidente ILT, en este caso sí se acogería lo que es la ley del derecho al olvido. Entonces, pues la valoración sería que una vez que hayan transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento radical, entre paréntesis, cirugía, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia, sin recaída posterior, se podría conceder dentro de la normalidad. Si no es así, aconsejamos rehusar la póliza. Y por último, os voy a poner otro ejemplo también, porque antes en el tarificador, antes de modificarlo, como estábamos jugando con 10 años antes de la finalización del tratamiento, lo que hacíamos según en qué tipo de tumores a partir del quinto año tras su aplazamiento, lo que podíamos hacer quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10 años, empezar a recargarlo con extra primas, lógicamente cada vez que pase un año, menor ese recargo. Pero como ahora solamente podemos jugar hasta 5 años, por ejemplo, otro caso para que veamos cómo se aplicará la ley del derecho al olvido en ciertos cánceres, vamos a ver en este caso dermatología, vamos a ver el melanoma y vamos a ver el tipo de clasificación que tenemos en esto, que puede ser Breslow, puede ser CLAC o también dependiendo de la profundidad. Os digo que en caso de discrepancia entre las distintas clasificaciones va a predominar la de CLAR, que es la más fiable, ¿vale? Pues en este caso hemos cogido de ejemplo un Breslow 3 o clasificación de CLAR 3, le damos a la valoración y nos dice que en este caso tendríamos que aplazar 4 años una vez finalizado el tratamiento. Vemos que se acoge los 4 primeros años dentro de la ley del derecho al olvido, pero a partir del quinto año esta póliza debería ir agravada con un 5 por 1000 hasta completar el quinto año. Después esta póliza se debe de dar como normal y para la garantía de accidentes e ILT sería normal desde el principio. Esto, antaño, este tipo de tumor iría recargado desde el quinto año hasta el 10º, lógicamente con un recargo cada vez inferior. Por ejemplo, podría ser un 4, un 2,5, un 1 y un 0,5 hasta completar los 10 años. Paso para Pedro. Muy bien, pues una vez visto los tumores, pasamos a la segunda parte de la charla, que es el VIH y el SIDA. Pertenece al grupo de las enfermedades infecciosas, como bien sabéis, que están producidas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. Y dentro de ese campo, pues tenemos a los virus. Los virus tienen muchísimas peculiaridades. La primera que nos encontramos es que no son seres vivos. Un virus no es un ser vivo. Es un patógeno que necesita un ser vivo para poder vivir. Sin nosotros, el VIH no podría estar produciendo la enfermedad. ¿Qué es el VIH? Conocéis las siglas, virus de la inmunodeficiencia humana. ¿De dónde procede? Pues procede de otro virus, el virus de la inmunodeficiencia de los simios. Los primeros casos que descubrimos pues fue en Centroáfrica y vimos cómo pues a nuestros primos, a los primates, les afecta el VIH. El VIH pues no produce la mortalidad que producen todos nosotros y en algún momento pues mutó, pasó de ser VIH a ser VIH. Cuando uno se mete en internet y dice, bueno, ¿y por qué mutó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues encontramos todo tipo de teorías. La teoría más llamativa es que tuvimos relaciones con los simios, con los orangutanes. Cuando a mí me cuentan esto, pues siempre digo lo mismo, vete al zoo. Hace mucho que no vas al zoo, pero cuando vayas allí y te pares enfrente de la jaula de los orangutanes, yo creo que te van a quitar las ganas de tener sexo con ellos.
Muy posiblemente la causa por la cual pasa de unos a otros es porque allí, ancestralmente, hay unas prácticas que consisten en tomar la sangre del orangután para adquirir la fortaleza, la fuerza de estos mamíferos. Ese fue probablemente el motivo por el cual pasó a nosotros. Bueno, el momento en el que debuta la epidemia del SIDA es en el año 1981. Han pasado más de 40 años. La evolución, afortunadamente, ha cambiado. Realmente ha cambiado en los países occidentales porque sigue siendo igual de cruda pues, en el tercer mundo. En este momento se ha dejado de ser una enfermedad absolutamente mortal. La tuvimos así durante décadas y actualmente se ha convertido en una enfermedad crónica. Tenemos fármacos antirretrovirales que han disminuido esa mortalidad y han alargado las curvas de supervivencia. Bueno, ¿esto qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho que la tarificación sea totalmente diferente. Es decir, si esta charla lo hubiéramos dado hace 20 años, pues diríamos, bueno, pues es que el VIH es rehusar. No tenemos ningún fármaco, la mortalidad es muy alta y no podemos hacer nada. Actualmente la situación es, como digo, muy diferente. Vamos a hablar también un poquito de lo que es el VIH y cuándo fue publicado en el boletín oficial. Bueno, pues ha habido se modifica la disposición adicional quinta. Vamos a ver, esto tuvo bastante revuelo en su día, tuvimos muchas llamadas de cedentes, a ver cómo se podía interpretar. Pues bueno, la verdad que fue bastante sencillo. Lo que la ley venía a decir, resumiendo simple y llanamente, que no se podía discriminar a una persona que tuviera SIDA sin demostrar, o sea, sin poder justificar su rechazo a una póliza. Quiero decir, pero lo que sí podemos hacer, y además está contemplado en la ley, que con una documentación médica, lógicamente sí podemos hacer el estudio para la emisión de esa póliza. Lo que no podemos hacer, pero vamos a ver, ya no digo solamente con el SIDA, una persona que tenga enfermedad de Crohn, una persona que tenga cáncer, una persona que tenga cualquier patología, no puede ser rechazada sin un estudio médico que nos diga, sobre todo, cómo está evolucionando esa enfermedad y el estado actual del candidato. Entre otras cosas, hablamos del cáncer, recidivas, tratamientos, recaídas, cómo la respuesta evolutiva del candidato a ese tratamiento. Pues, lógicamente tenemos que tener eso en cuenta, pero con cualquier patología, no solamente con el SIDA ni con el VIH, por supuesto. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder valorar a una persona que tiene VIH? Pues vamos a ver, sobre todo la carga viral, que viene especificada, lógicamente, que es un valor importantísimo y que va a venir reflejado en el informe médico del candidato, la cantidad de linfocitos CD4, enfermedades asociadas al VIH-S, entre ellas destacamos la hepatitis C, el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B, si son positivos, lógicamente, cuándo se realizó el diagnóstico, edad del candidato y el índice de masa corporal. Es muy importante también a la hora de valorar esta patología. ¿Cuáles son los criterios de nacional a la hora de valorar a un candidato? Pues vamos a ver, hablamos para la garantía de vida, invalidez y accidentes, pues empezamos. Una persona que tenga una carga viral elevada, con unos linfocitos CD4 inferiores a 400, con enfermedades asociadas a la infección, como puede ser, hemos dicho antes, el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B, o si su diagnóstico se ha realizado hace menos de un año, aconsejamos rehusar esa póliza, pero la estamos usando con un fundamento, un informe médico, clínico, hablado por especialistas. Vamos a poner que no se contempla ninguno de estos casos. Pues bueno, seguimos valorando el caso. Por tener la infección del VIH, estas tres garantías deberían ir recargadas con un 25%. Y ahora sumaríamos un 25% a ese recargo si una persona tiene los linfocitos de D4 entre 400 y 800. O sea, quiere decir que habría que sumarle un 25 y ya estaríamos hablando de un 50%. Si tiene un tratamiento antirretroviral acompañante sería otro 25, si la edad del candidato es superior a 55 y en este caso si el índice de masa corporal es inferior a 20, o sea, estamos hablando de personas delgaditas, por tanto que si hablamos que con el sobrepeso o no sobrepeso, pues en este caso es contraproducente que el candidato tenga un índice de masa corporal inferior a 20.
Con el VIH también pasa un poquito lo mismo que con el cáncer, que hay mucho, vamos a decir, mucho respeto a la hora de validar una póliza de un candidato que tenga esta patología. Eh, para realizar esta sesión, pues bueno, hemos tirado de base de datos de Nacional y en los últimos 3 años, bueno, no llegaban a 3 años, eran 2 años y medio. Tenemos en nuestra base de datos 30 candidatos, ¿vale? Que nos han mandado las excedentes para valorarlos. 23 de ellos se emitió la póliza con un recargo. También os digo que no fue un recargo excesivamente alto. La media era entre 25 y 50 aproximadamente, ¿vale? 5 casos de ellos fueron rehusados por patologías asociadas severas, como puede ser, como he dicho antes, virus de la hepatitis B o C, tenían trastornos mentales, tenían diabetes, pues bueno, otros factores de riesgos asociados que hacían que no aconsejábamos su suscripción. Y 12 ellos fueron aplazados solicitando más información que todavía no lo hemos recibido. Pero bueno, que afortunadamente y día de hoy la verdad que se puede emitir una póliza a un candidato que tenga esta patología es bastante factible. Muchas veces en los medios de comunicación oímos VIH como sinónimo de SIDA. ¿Es lo mismo? Pues no. El SIDA es la etapa final de la enfermedad. En el momento que se convierte en una enfermedad irreversible, incurable, y poco más se puede hacer por ese paciente. Es decir, si lo asociáramos, hiciéramos una metáfora, por ejemplo, con los tumores, la etapa SIDA sería los cuidados paliativos de un paciente con un tumor. Desde el punto de vista médico, pues está perfectamente recogido cuáles son los criterios de esta etapa final del SIDA. Está producida, evidentemente, por el mismo virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, pero es una etapa, como digo, irreversible, en la cual poco podemos hacer ya. Los tratamientos antirretrovirales no son efectivos y, en este caso, evidentemente, la tarificación para cualquiera de las garantías es rehusar. Rehusar porque es tarificación del SIDA, no tarificación del VIH. Yo creo que ese es quizás el concepto de esta segunda parte de la charla más importante que nos deberíamos de quedar con él. Y dicho esto, pues nada, si os parece bien, abrimos un turno de preguntas. Si alguno de vosotros quiere preguntar, pues estaremos encantados, si sabemos la respuesta, de responderos.